Tengo 38 años y soy profesora en una escuela pública en España. Llevo más de 15 años dando clase y siempre he sido de esas profesoras que se involucran demasiado, que escuchan, que se quedan después de clase si alguien necesita hablar. A veces bromeo diciendo que paso más horas con mis alumnos que con mi propia familia, pero en el fondo no es broma. Mi trabajo siempre ha sido una parte enorme de mi identidad. Me gusta sentir que soy un lugar seguro para alguien. Supongo que por eso me cuesta tanto escribir esto ahora. Decidí contarlo porque llevo meses guardándomelo y siento que me está pudriendo por dentro. En el colegio nadie sabe nada. En mi familia tampoco. Mis amigas intuyen que algo pasa, pero no he sido capaz de decirlo en voz alta. Me da vergüenza, me da rabia y sobre todo, me duele admitir que fui la última en enterarme de lo que estaba pasando en mi propia casa. Todavía me cuesta aceptar que todo empezó en el mismo lugar donde yo me sentía más fuerte. Siempre fui cercana a mis alumnos, pero nunca pensé que eso pudiera volverse en mi contra. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Escuchar, orientar, acompañar. En especial a los que venían con problemas familiares, porque sé lo que es crecer en una casa llena de silencios incómodos. Tal vez por eso me involucro más de la cuenta. Sé que suena ingenuo, pero de verdad pensé que mi papel terminaba en el aula. En ese momento mi vida parecía estable. Estaba casada desde hacía 12 años. Mi esposo y yo habíamos construido algo que, desde fuera, parecía sólido. Rutinas compartidas, cenas rápidas entre semana, alguna escapada los fines de semana cuando podíamos. No éramos la pareja perfecta, claro que no. Discutíamos por tonterías, por el dinero, por quien olvidó hacer la compra. Pero yo jamás habría dicho que estaba viviendo una mentira. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría dicho que sí, que éramos felices a nuestra manera. Todo empezó con una alumna de 14 años. No voy a decir su nombre, pero recuerdo perfectamente el día que decidió quedarse después de clase. La noté más callada de lo normal. Yo le pregunté si estaba bien y ella me dijo que sí, pero no me miraba a los ojos. Cuando todos se fueron, se acercó a mi mesa y me pidió si podía hablar conmigo un momento. No era la primera vez que alguien hacía eso, así que no le di mayor importancia. Al principio me habló de cosas normales. Que en su casa había discusiones, que su madre estaba más ausente últimamente, que sentía que algo no encajaba. Yo la escuchaba y asentía, intentando que se sintiera comprendida. Pensé que sería otro caso de padres en crisis, algo que por desgracia, veo bastante. Le dije que lo importante era que ella no cargara con problemas que no le correspondían. Recuerdo haberle dicho que los adultos a veces cometemos errores, pero que eso no significa que los hijos tengan la culpa. Ella empezó a confiar cada vez más en mí. Venía a buscarme en los recreos, me escribía notas, me pedía consejo. Yo me sentía útil, necesaria. Incluso llegué a pensar que estaba marcando una diferencia real en su vida. Ahora me pregunto si todo fue una ironía cruel. Porque mientras yo intentaba ayudarla a entender lo que pasaba en su casa, mi propia casa ya se estaba resquebrajando y yo ni siquiera lo sospechaba. Un día, después de varias semanas de conversaciones a medias, me dijo algo que en ese momento no me pareció grave. Me contó que su madre estaba saliendo con alguien. Lo dijo en voz baja, como si fuera un secreto enorme. Yo intenté normalizarlo. Le pregunté si sus padres estaban separados. Me dijo que sí, que hacía tiempo. Entonces añadió que el problema no era ese, que el hombre con el que su madre estaba saliendo era casado. Recuerdo que suspiré. Pensé que era otra historia de adultos complicándose la vida. Le dije que esas decisiones eran responsabilidad de su madre, que ella no podía controlarlo. Intenté mantenerme neutral, profesional. En ningún momento imaginé que esa conversación inocente iba a convertirse en el inicio del peor golpe de mi vida. Durante días me quedé con la sensación de que la niña quería decirme algo más. Cada vez que mencionaba al hombre casado, se le tensaba la mandíbula. Yo notaba que había detalles que se guardaba. Y aún así, no hice más preguntas. No quería cruzar una línea. No quería entrometerme más de lo necesario. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que el nombre que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo y sobre mí misma, me habría reído.
Pero la siguiente vez que se sentó frente a mí, respiró hondo y decidió contarme quién era ese hombre, y ahí fue cuando empezó a desmoronarse todo. Recuerdo que ella respiró hondo y me dijo el nombre casi en un susurro. Y en ese segundo sentí algo físico, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Escuché el nombre y mi mente tardó en procesarlo. Fue como cuando alguien dice una palabra que conoces, pero no encaja en la frase. Me quedé mirándola, intentando que mi cara no cambiara. Me repetí por dentro que seguramente era coincidencia. Hay muchos hombres con el mismo nombre. Muchísimos. No tenía sentido saltar a ninguna conclusión. Aún así, algo se me movió por dentro. Le pedí que me repitiera el nombre, fingiendo que no lo había oído bien. Ella lo dijo otra vez, más claro. Sentí un pequeño zumbido en los oídos. Intenté mantener la voz firme cuando le pregunté cómo lo había conocido su madre. Me dio detalles sueltos, que trabajaba en algo relacionado con proveedores, que viajaba a veces, que decía que su matrimonio estaba complicado. Cada palabra era como una gota cayendo en el mismo sitio. Yo asentía, profesional, tranquila por fuera. Por dentro empezaba a hacer cuentas. Mi esposo también viaja. También habla de clientes y proveedores. También ha usado esa frase de las cosas están complicadas cuando habla de otras parejas. Me dije que estaba exagerando. Que estaba proyectando. Que no todo gira en torno a mí. Sé que suena paranoico, pero en ese momento no pude evitar que las piezas empezaran a buscar un encaje. Cuando salí del colegio ese día, me sentía rara. No exactamente enfadada ni asustada, solo inquieta. Como si algo invisible estuviera fuera de lugar y yo no supiera qué era. Me subí al coche y me quedé unos minutos sin arrancar. Pensé en llamarlo, en preguntarle cualquier tontería solo para escuchar su voz y comprobar que todo estaba normal. Pero no lo hice. No quería parecer absurda ni darle importancia a una simple coincidencia. Esa noche lo observé más de lo habitual. Mientras cenábamos le pregunté con naturalidad forzada cómo le había ido el día. Me respondió lo de siempre, reuniones, tráfico, cansancio. Nada extraño. O tal vez sí. No sabría decirlo. Lo noté más pendiente del móvil. Lo dejó boca abajo sobre la mesa, algo que antes no hacía. Puede que lo haya hecho siempre y yo nunca me fijé. Eso es lo peor, que ahora no sé qué es nuevo y que siempre estuvo ahí. Me sentí ridícula por sospechar. Me repetí que no tenía pruebas, que no podía conectar la historia de una adolescente con mi matrimonio solo por un nombre y un par de coincidencias vagas. Pero al mismo tiempo, algo en mi intuición no se callaba. Esa sensación pequeña y constante de que algo no encaja. Los días siguientes intenté actuar normal. En el colegio seguí hablando con ella como siempre. No mencioné el nombre otra vez, pero cada vez que lo decía en cualquier contexto, aunque fuera hablando de otra cosa, yo sentía un pequeño pinchazo. Ella empezó a contarme más detalles sin saber lo que provocaban en mí. Me dijo que el hombre a veces no podía quedarse mucho tiempo porque tenía que volver a casa antes de que fuera sospechoso. Dijo esa palabra, sospechoso. Se me quedó grabada. Yo llegaba a casa y analizaba todo con lupa. Sus horarios. Sus viajes. Las veces que decía que tenía cenas de trabajo. Antes jamás lo cuestioné. Siempre confié. Y ahora me encontraba mirando el reloj cuando no estaba, revisando mentalmente fechas. Me odiaba por hacerlo. No quería convertirme en esa persona desconfiada que revisa cada movimiento. Hubo una noche en la que se duchó y dejó el móvil en el sofá. Lo miré. No lo toqué, pero lo miré como si fuera un objeto peligroso. Sentí la tentación de cogerlo, de comprobar algo que ni siquiera sabía qué era. No lo hice. Me dije que cruzar esa línea sería admitir que sospechaba de verdad. Y yo todavía no quería admitirlo. Al mismo tiempo, empecé a notar pequeños cambios en él. O tal vez siempre estuvieron ahí y yo los ignoré. Más cuidado con la ropa, más distancia física algunas noches, excusas para irse temprano los sábados. Cosas mínimas, casi insignificantes. Pero juntas formaban una especie de murmullo constante en mi cabeza. Me decía que estaba siendo injusta. Que después de 12 años de matrimonio no podía desconfiar así por una coincidencia absurda.
Incluso llegué a pensar que todo era producto del estrés del trabajo. Pero cada vez que mi alumna me hablaba de ese hombre casado, cada vez que describía algo de su carácter o de su forma de hablar, yo sentía un escalofrío incómodo que no sabía cómo explicar. Una tarde, mientras ella me contaba que su madre estaba ilusionada pero que él no quería que nadie supiera nada, me miró y me dijo algo que me dejó helada: a veces creo que la mujer de él debe ser muy tonta por no darse cuenta. Sonrió con tristeza al decirlo. Yo también sonreí, pero por dentro sentí que algo se rompía. Esa noche llegué a casa con una decisión que todavía no sabía si era valentía o pura desesperación. Porque por primera vez dejé de preguntarme si era coincidencia, y empecé a preguntarme qué pasaría si no lo era. Porque por primera vez dejé de preguntarme si era coincidencia, y empecé a preguntarme qué pasaría si no lo era. Y esa pregunta no me dejó dormir esa noche. Me di vueltas en la cama mientras él respiraba tranquilo a mi lado. Lo miré en la oscuridad y pensé: si estoy equivocada, estoy destruyendo algo bonito por mi propia inseguridad. Pero si no lo estoy, entonces ya está destruido y yo soy la única que no lo sabe. Al día siguiente en el colegio me costó concentrarme. Cada vez que veía a mi alumna sentía una mezcla rara de ternura y miedo. Ella seguía contándome cosas, cada vez con más detalles. Me dijo que el hombre le prometía a su madre que pronto arreglaría todo en su casa. Esa frase me hizo un nudo en el estómago. Porque mi esposo llevaba meses diciendo que estaba estresado, que necesitaba tiempo para ordenar su cabeza. En su momento me pareció normal. Ahora sonaba diferente. Empecé a hacer algo que nunca pensé que haría: revisar fechas. Llegaba a casa y cuando él se iba a la ducha o salía a comprar algo, abría el calendario del móvil y miraba los días que había tenido viajes o reuniones fuera. Luego en el colegio trataba de recordar cuando mi alumna mencionaba que su madre había pasado la noche fuera o había salido a cenar. No siempre coincidían, pero algunas veces sí. Y esas veces eran suficientes para que me temblaran las manos. Sé que suena obsesivo. Tal vez lo era. Me sorprendía a mí misma repasando conversaciones antiguas en mi cabeza, buscando señales que antes ignoré. Recordé una noche en la que llegó más tarde de lo habitual y me dijo que se había alargado una reunión. Esa misma semana mi alumna me había contado que su madre estaba muy feliz, porque habían pasado más tiempo juntos. En ese momento no lo conecté. Ahora todo parecía encajar de una forma que me daba náuseas. Una tarde no pude más y cogí su móvil. Lo hice rápido, casi sin pensar, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi cabeza. Tenía el corazón desbocado. No sabía exactamente qué buscaba. Revisé llamadas, mensajes recientes, nada evidente. Sentí alivio y vergüenza al mismo tiempo. Me dije que estaba perdiendo la cabeza, que estaba traicionando su confianza por una historia que ni siquiera tenía nombre completo. Pero justo cuando iba a dejar el móvil, vi que tenía archivadas varias conversaciones en una aplicación que casi no usaba. No sabía que se podían archivar chats. Me quedé congelada unos segundos. Dudé. Podía dejarlo ahí y fingir que no había visto nada. Podía convencerme de que no significaba nada. Pero ya estaba demasiado dentro. Abrí una de las conversaciones archivadas y solo vi fragmentos, mensajes sueltos porque la mayoría estaban borrados. Frases como te echo de menos, ayer fue perfecto, no puedo hablar ahora. No había nombre guardado, solo un número. Sentí que me faltaba el aire. No sabía si era ella. No sabía nada. Pero ya no era una simple coincidencia. Dejé el móvil exactamente donde estaba y me fui al baño. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara pálida, los ojos brillantes. Me repetía que aún podía tener una explicación. Que quizá era alguien del trabajo. Que tal vez estaba sacando conclusiones precipitadas. Pero dentro de mí algo ya se estaba quebrando. En el colegio mi alumna empezó a contarme que el hombre prometía que pronto dejaría a su mujer, que solo necesitaba el momento adecuado. Yo asentía mientras por dentro sentía una mezcla de rabia y humillación. Me preguntaba si yo era ese obstáculo del que hablaba. Si yo era el momento complicado que había que resolver. Empecé a observarlo con una atención casi enfermiza. Cómo sonreía cuando miraba el móvil. Cómo se giraba ligeramente cuando escribía.
¿Cómo evitaba algunas preguntas simples como ¿con quién hablabas? Antes nunca me habría fijado en eso. Ahora cada gesto parecía una pista. Hubo un sábado que me dijo que tenía que salir un par de horas por un asunto urgente. Algo en su tono me hizo seguirlo con la mirada hasta que salió por la puerta. Esperé unos minutos y sentí un impulso que me asustó, pensé en seguirlo. No lo hice. Me quedé sentada en el sofá, paralizada, con una sensación de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Esa noche casi no hablamos. Yo estaba fría, distante. Él me preguntó si me pasaba algo y estuve a punto de soltarlo todo. Estuve a punto de decir el nombre, de preguntarle directamente. Pero me callé. No tenía pruebas claras, solo piezas sueltas y un miedo enorme a escuchar una respuesta que no pudiera soportar. Y entonces, unos días después, mi alumna me dijo que su madre había ido a cenar a un restaurante muy concreto, en un barrio que yo conocía demasiado bien, y supe que ya no podía seguir fingiendo que todo era producto de mi imaginación. Ese restaurante no era cualquiera. Era el sitio al que él me había llevado el año pasado por nuestro aniversario. No era un lugar de paso, no era casualidad. Era íntimo, pequeño, de esos donde hay que reservar con días de antelación. Cuando mi alumna mencionó el nombre sentí un golpe seco en el pecho. Intenté mantener la compostura, pero noté cómo se me helaban las manos. Le pregunté intentando sonar neutral, ¿cuándo había ido su madre? Me dijo la fecha exacta. La misma noche en la que él me dijo que tenía una cena importante con un cliente que venía de fuera. Recuerdo perfectamente esa noche porque me molestó que cancelara nuestros planes en el último momento. Incluso discutimos un poco antes de que se fuera. Yo me quedé en casa viendo una serie, intentando no sentirme desplazada por su trabajo. Cuando escuché la fecha de boca de mi alumna, algo dentro de mí terminó de encajar de una forma brutal. Ya no eran coincidencias sueltas. Era una línea recta que me llevaba siempre al mismo punto. A él. Ese día llegué a casa con una sensación extraña, como si ya supiera lo que iba a encontrar pero aún así necesitara verlo con mis propios ojos. No le dije nada. Actué normal. Cenamos en silencio. Él hablaba de cosas triviales y yo lo miraba intentando reconocer al hombre con el que llevaba más de una década. Me preguntaba en qué momento se había convertido en alguien capaz de vivir dos vidas sin que yo lo notara. Esa noche esperé a que se durmiera. Me quedé despierta, escuchando su respiración, sintiendo cómo me latía el corazón en las sienes. Cuando por fin me aseguré de que dormía profundamente, cogí su móvil otra vez. Esta vez no dudé. Fui directa a las conversaciones archivadas. Abrí el chat sin nombre. Volví a ver esos mensajes sueltos, incompletos. Sentí rabia por no tener todo el contexto. Entonces se me ocurrió algo que no había hecho antes. Copié el número en mi propio teléfono. Me fui al baño, cerré la puerta y lo guardé como contacto temporal. Al instante apareció una foto de perfil. No era una imagen cualquiera. Era la madre de mi alumna. La había visto en una reunión de padres meses atrás. Sonreía igual en la foto que el día que me estrechó la mano. Me quedé helada. Literalmente sentí que las piernas no me sostenían. Me senté en el borde de la bañera porque pensé que me iba a caer. Miré la foto una y otra vez esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero no. Era ella. No había margen de error. Abrí de nuevo la conversación desde su móvil. Esta vez ya no era una sospecha difusa. Era una verdad que me gritaba en la cara. Deslicé hacia arriba y encontré fotos borradas parcialmente, mensajes más antiguos que no había eliminado del todo. Leí frases que todavía me retumban: ojalá pudiera despertarme a tu lado siempre, me muero por tocarte, ella no sospecha nada. Esa última la leí una y otra vez. Ella no sospecha nada. Sentí que me ardía el pecho. No sabía si quería llorar o gritar. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil. Pensé en mi alumna, en cómo se sentaba frente a mí a contarme su angustia, sin saber que yo era ella. Pensé en todas las veces que él me había besado después de verla. La sensación fue tan asquerosa que tuve que contener una arcada. No podía creerlo.
Parte de mí seguía buscando una explicación alternativa, algo que suavizara el golpe. Pero no había nada que suavizar. Llevaban meses. Meses. Había mensajes de cumpleaños, de planes, de encuentros en hoteles que reconocí por las fechas en las que él supuestamente estaba de viaje por trabajo. Lo más doloroso no fue solo la traición. Fue darme cuenta de que mientras yo intentaba ayudar a una adolescente a entender la relación clandestina de su madre, mi propio esposo me estaba convirtiendo en la mujer engañada de esa historia. Me sentí ridícula, expuesta, como si todos menos yo estuvieran al tanto. Volví a la cama sin hacer ruido. Me acosté a su lado y lo miré en la oscuridad. Quise tocarlo para asegurarme de que era real. Quise despertarlo y enfrentarlo en ese mismo instante. Pero me quedé inmóvil con una mezcla de rabia y una tristeza tan pesada que apenas podía respirar. Ahí acostada junto al hombre que llevaba meses mintiéndome a la cara, entendí que mi vida acababa de romperse en silencio, y que al amanecer tendría que decidir qué hacer con los pedazos. Me quedé mirando el techo hasta que empezó a amanecer. No dormí ni un minuto. Sentía el cuerpo rígido como si hubiera pasado la noche entera esperando un golpe. A mi lado, él seguía respirando con normalidad, ajeno a todo lo que yo ya sabía. En algún momento pensé en fingir que no había visto nada, en hacer como si necesitara tiempo para procesarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esa frase, ella no sospecha nada. Y ella, era yo. Cuando sonó el despertador, me levanté antes que él. Fui a la cocina y me apoyé en la encimera porque me mareaba. Me miré las manos y seguían temblando. No podía respirar bien, sentía una presión en el pecho que me aplastaba. Me repetía que tenía que mantener la calma, que necesitaba pensar con la cabeza fría. Pero en cuanto lo escuché entrar en la cocina y decirme buenos días con esa voz tranquila, algo dentro de mí explotó. No recuerdo exactamente cómo empezó. Sé que me giré y lo miré fijamente. Él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Me preguntó qué me pasaba. Y ahí, sin planearlo, sin medir las consecuencias, le dije el nombre de ella. Así, de golpe. Vi cómo su cara cambiaba. Fue un segundo, pero lo vi. Esa fracción de segundo en la que entendió que yo sabía. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Lo negó. Me habló de estrés, de que estaba imaginando cosas. Y ahí fue cuando me escuché a mí misma decirle cosas que nunca pensé decir. Le grité que no me tratara como una idiota, que había visto los mensajes, que había leído todo. Sentí que la voz me salía rota, descontrolada. No me reconocía. Él se quedó en silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Luego intentó acercarse, tocarme el brazo. Lo aparté con fuerza. No quería que me tocara. Sentía asco. Se lo dije. Le dije que me daba asco pensar que me había besado después de estar con ella. Sé que suena cruel, pero en ese momento no me importó herirlo. Yo estaba destrozada. Terminó admitiéndolo. No todo al principio. Fue soltando la verdad a medias, como si eso hiciera menos daño. Que había empezado sin querer, que estaba confundido, que no sabía cómo había llegado tan lejos. Cada palabra me sonaba a excusa. Le pregunté cuánto tiempo llevaba. Bajó la mirada y dijo meses. Meses. Sentí que el suelo desaparecía. Empecé a llorar de una forma que nunca había llorado. No era un llanto silencioso. Era un llanto feo, descontrolado. Me doblé sobre mí misma y me llevé las manos a la cara. No podía creer que mi vida se hubiera convertido en esto. Él intentaba hablar, justificar, decir que me quería, que había sido un error. Yo solo escuchaba un zumbido. Le pregunté si pensaba dejarme. Si su plan era irse con ella. Me dijo que no, que me amaba, que no quería perderme. Y esa respuesta, en vez de aliviarme, me enfureció más. ¿Por qué si me amaba, cómo había podido hacerme esto durante meses? ¿Cómo había podido escucharme hablar de mi alumna sin decir nada, sabiendo que se trataba de la hija de la mujer con la que se estaba acostando? Le grité que era un cobarde. Que me había convertido en el chiste de mi propia historia. Que yo había estado consolando a esa niña mientras él se metía en su casa. En ese momento vi algo en su cara, una mezcla de culpa y miedo. Creo que ahí entendió la magnitud real de lo que había hecho.
No sé cuánto tiempo duró la discusión. Perdí la noción. En algún momento me dijo que podíamos arreglarlo, que iríamos a terapia, que cortaría con ella ese mismo día. Me pidió otra oportunidad. Yo lo miraba y no sabía qué responder. Parte de mí quería salir corriendo. Otra parte quería que todo volviera a ser como antes, como si eso fuera posible. Al final le pedí que se fuera de la casa. No fue una decisión planeada. Simplemente lo dije. Vete. Necesitaba espacio, silencio, no verlo. Al principio dudó, pero cuando vio que no iba a ceder, recogió algunas cosas y se marchó. Cerré la puerta y me apoyé en ella mientras escuchaba sus pasos alejarse. Me quedé sola en el salón, con un silencio que pesaba toneladas. Miré alrededor y todo seguía igual, el sofá, las fotos, las plantas. Pero nada era igual. Sentí que mi vida entera había cambiado en menos de 24 horas. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si quería divorciarme o luchar por algo que ya estaba roto. Solo sabía que esa decisión, pedirle que se fuera, era el principio de algo que todavía no alcanzaba a imaginar, y que las consecuencias no tardarían en alcanzarme. Después de que cerré la puerta y me quedé sola en el salón, no supe qué hacer. Me senté en el suelo apoyada contra la pared, y me quedé mirando un punto fijo como si estuviera esperando que todo fuera una pesadilla y alguien viniera a despertarme. Pero no pasó. El silencio fue peor que cualquier grito. No había discusión, no había explicación, solo un vacío enorme en medio de mi casa. Ese primer día no fui al colegio. Mandé un mensaje diciendo que me encontraba mal. No era mentira. Me dolía el cuerpo como si me hubieran dado una paliza. No dormí nada esa noche y apenas probé bocado. Cada rincón del piso me recordaba algo, una cena juntos, una película, una conversación. Todo parecía contaminado. Él me escribió varias veces. Primero mensajes largos pidiendo perdón, diciendo que estaba destrozado, que había cometido el peor error de su vida. Luego mensajes más cortos, por favor, hablemos, no quiero perderte. No respondí. No tenía fuerzas. Solo ver su nombre en la pantalla me revolvía el estómago. Pasaron 2 días así. Yo iba del sofá a la cama y de la cama al sofá. Me sorprendí mirando el móvil esperando un mensaje de él y al mismo tiempo deseando que no llegara. Esa contradicción me agotaba. Parte de mí quería que luchara por mí. Otra parte quería que desapareciera y me dejara reconstruirme en silencio. En el colegio cuando volví sentí que todo el mundo podía ver en mi cara lo que había pasado. Sé que probablemente no era así, pero yo me sentía expuesta. Mi alumna me buscó en el recreo como siempre. Cuando la vi acercarse sentí un nudo en la garganta. Ella empezó a hablarme de su madre, de que las cosas estaban raras, de que el hombre parecía más distante. Yo la escuchaba y me costaba respirar. No sabía qué hacer. No podía decirle la verdad. No podía cargarla con eso. Así que hice lo único que supe hacer, seguir siendo su profesora. Asentir, aconsejarla que se centrara en sus estudios, que cuidara de sí misma. Me sentí hipócrita. Yo estaba hecha polvo por dentro y aún así intentaba parecer fuerte para ella. En casa, la rutina cambió de golpe. Su ausencia era física, concreta. Su lado del armario medio vacío, su taza favorita sin usar. A veces me sorprendía pensando en llamarlo solo para escuchar su voz. Otras veces me invadía una rabia tan intensa que tenía que apretar los dientes para no romper algo. Hablé con una amiga cercana, pero no le conté todos los detalles. Le dije que habíamos tenido una crisis, que necesitaba espacio. Me escuchó, me ofreció su sofá si lo necesitaba. Yo asentí, pero no me fui. Algo en mí se aferraba a mi casa como si fuera lo único estable que me quedaba. Él me llamó una noche. No contesté a la primera, pero a la tercera sí. No sé por qué. Tal vez quería oírlo admitirlo otra vez. Me dijo que había terminado con ella, que había sido un error, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Yo lo escuchaba en silencio. Cuando me preguntó qué quería hacer, me di cuenta de que no tenía respuesta. No sabía si quería salvar el matrimonio o simplemente salvarme a mí misma. Pasaron más días.
Empecé a dormir a ratos, despertándome sobresaltada con la sensación de que alguien me había empujado al vacío. Soñaba con mensajes, con restaurantes, con risas a mis espaldas. Me levantaba con el corazón acelerado y la casa en silencio. Lo que más me dolía era pensar que todos esos meses yo había estado viviendo una versión incompleta de mi propia vida. Me preguntaba cuántas veces me miró sabiendo lo que hacía. Cuántas veces me dijo te quiero sin sentir culpa. Esa idea me perseguía incluso en clase, mientras intentaba explicar cualquier tema como si mi mundo no estuviera patas arriba. Empecé a darme cuenta de que ya nada volvería a ser como antes, incluso si decidía perdonarlo. Algo se había roto en mí. Mi confianza, mi ingenuidad, esa seguridad tranquila que tenía en mi matrimonio. Me sentía más dura, más desconfiada. Y eso me asustaba. No sabía qué hacer después de eso. Solo sabía que tenía que tomar una decisión tarde o temprano, porque quedarme en ese limbo me estaba consumiendo, y empezaba a entender que el verdadero problema no era solo lo que él había hecho, sino lo que yo estaba dispuesta a aceptar a partir de ahora. Y empezaba a entender que el verdadero problema no era solo lo que él había hecho, sino lo que yo estaba dispuesta a aceptar a partir de ahora. Esa idea me dio más miedo que la propia infidelidad. Porque una traición duele, sí, pero enfrentarte a tus propios límites, eso descoloca todo. Con el paso de las semanas empecé a verme desde fuera, como si estuviera observando a otra mujer. Me preguntaba en qué momento me había acomodado tanto en mi vida que dejé de hacer preguntas incómodas. No quiero decir que fuera mi culpa, porque sé que engañar fue su decisión. Pero a veces pienso que ignoré pequeñas señales durante años solo por mantener la paz. Preferí creer que todo estaba bien antes que incomodarlo. Y ahora me pregunto si esa versión mía, la que no quería ver, también tuvo algo que ver en cómo terminó todo. No sé si merecía lo que me pasó. Nadie merece que lo engañen. Pero tampoco sé si fui completamente inocente en el sentido emocional. Me había acostumbrado a una rutina donde hablábamos poco de lo que realmente sentíamos. Nos volvimos prácticos, funcionales. Dejamos de preguntarnos cómo estábamos de verdad. Y yo lo permití. Me convencí de que así son los matrimonios largos, que la pasión baja, que la vida pesa. Tal vez me conformé. Eso no justifica nada, lo sé. Y aún así, esas dudas me rondan. Porque es más fácil odiarlo que mirar mis propias carencias. Es más simple decir, me traicionó, que aceptar que llevábamos tiempo desconectados y yo también lo sentía, aunque no lo dijera. He cambiado desde entonces. Ya no confío con la misma facilidad. En el colegio sigo siendo cercana, pero he puesto límites que antes no tenía. Me di cuenta de que me involucraba tanto en las historias de otros que descuidé la mía. Hay días en los que me siento más fuerte, como si hubiera despertado. Y otros en los que me siento más rota que nunca. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente aquella mañana, si hubiera guardado silencio unos días más, todo habría sido menos caótico. Pero luego recuerdo que necesitaba esa explosión. Necesitaba decirlo en voz alta para dejar de sentirme la tonta de la historia. Ese enfrentamiento me rompió, sí, pero también me obligó a mirarme de frente. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que mi miedo a quedarme sola era más grande de lo que imaginaba. Que muchas de mis decisiones estaban basadas en el qué dirán, y no en lo que yo realmente quería. Me asustaba pensar en divorciarme a los 38, empezar de cero, explicar lo que había pasado. Me aterraba sentir que había fracasado. También entendí que el amor no es suficiente cuando la confianza se quiebra. Él siguió insistiendo en que quería arreglarlo. Me habló de terapia, de reconstruir, de empezar otra vez. Yo lo escuchaba y una parte de mí quería creerle. Otra parte no podía olvidar esa frase escrita en una pantalla. Esa frase me persigue todavía. Lo más duro fue aceptar que aunque él terminara con ella, yo no podía borrar lo que sabía. No podía volver a ser la mujer que se iba a dormir tranquila sin revisar nada, sin cuestionar nada. Algo dentro de mí se volvió más frío, más calculador. Y eso me duele admitirlo. A veces me sorprendo imaginando qué habrá pensado la madre de mi alumna cuando todo salió a la luz entre nosotros. Si sintió culpa. Si alguna vez pensó en mí como persona real y no solo como la esposa. Esa idea me da vueltas en la cabeza más de lo que quisiera. Hoy no tengo todas las respuestas.
No sé si tomé las mejores decisiones. No sé si fui demasiado impulsiva o demasiado paciente. Solo sé que lo que pasó me obligó a replantearme quién soy cuando nadie me está mirando. Y ahora estoy en un punto donde tengo que decidir no solo qué hacer con mi matrimonio, sino qué tipo de mujer quiero ser después de todo esto. Y ahora estoy en un punto donde tengo que decidir no solo qué hacer con mi matrimonio, sino qué tipo de mujer quiero ser después de todo esto. Esa pregunta me acompañó durante meses, como un eco constante que no me dejaba tranquila. Al final entendí que no podía quedarme suspendida en el dolor eternamente. Tenía que moverme aunque fuera con miedo. Intentamos terapia. Lo digo así simple, pero para mí fue un paso enorme. Sentarme frente a él y hablar de lo que hizo, de lo que yo sentí, de cómo me rompí por dentro, no fue fácil. Hubo sesiones en las que apenas podía mirarlo. Otras en las que me invadía una rabia tan vieja que parecía reciente. Él pidió perdón muchas veces. A veces lo sentí sincero. Otras veces solo lo escuchaba como un ruido de fondo. Durante ese proceso me di cuenta de algo que me dolió aceptar: yo ya no era la misma mujer que lo eligió hace 12 años. Y él tampoco era el mismo hombre. Nos habíamos convertido en dos personas distintas tratando de sostener una versión antigua de nosotros mismos. Y aunque había cariño, historia y costumbre, la confianza estaba herida de una forma que no sabía si podía sanar del todo. La madre de mi alumna terminó cambiándola de colegio. Nunca supe exactamente qué pasó entre ellos después de que yo lo descubrí. Él me juró que cortó todo contacto ese mismo día. Quise creerle. Necesitaba creerle para poder avanzar, aunque fuera un poco. Pero la salida de la niña me dejó un vacío extraño. Me sentí culpable, como si todo hubiera explotado también en su vida por algo que empezó entre adultos que no supieron comportarse como tales. Hubo un momento, meses después, en el que entendí que seguir casada por miedo era una forma de traicionarme a mí misma. No fue una pelea ni un escándalo. Fue una conversación cansada, honesta, sin gritos. Le dije que lo quería, pero que ya no me sentía segura a su lado. Que cada vez que miraba su móvil, aunque no lo tocara, algo en mí se tensaba. Que no quería vivir así. Decidir separarnos fue más silencioso que la infidelidad, pero más definitivo. Lloré mucho ese día. No solo por él, sino por la vida que imaginé que tendríamos y que ya no iba a ser. Me sentí fracasada, sí. Me sentí sola. Pero también, en algún lugar muy profundo, sentí una pequeña chispa de dignidad que hacía tiempo no sentía. Han pasado años desde entonces. No muchos, pero suficientes para poder contarlo sin que se me quiebre la voz cada vez. A veces todavía pienso en todo lo que pasó y me pregunto cómo fui capaz de no verlo antes. O si en el fondo sí lo veía y simplemente elegí no enfrentarlo. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. He vuelto a salir con alguien, pero voy despacio. Me cuesta confiar. Me cuesta no imaginar escenarios ocultos cuando alguien llega tarde o cambia el tono al contestar un mensaje. He trabajado mucho en terapia para no convertir esa herida en una condena permanente. No quiero que lo que él hizo defina el resto de mi vida. Sigo siendo profesora. Sigo escuchando a mis alumnos cuando se acercan con secretos que les pesan demasiado. Pero ahora lo hago desde otro lugar. Ya no me siento invencible ni ajena a las historias que escucho. Sé lo fácil que es estar en el lado que no sabe nada. Y eso me hizo más humilde, más cuidadosa. A veces recuerdo aquella frase que leí en su móvil y todavía me duele un poco. Ella no sospecha nada. Esa versión de mí, la que no sospechaba nada, ya no existe. Y aunque la extraño porque era más ingenua y confiada, también sé que crecer duele y que algunas lecciones llegan de la peor forma. No sé si él fue el amor de mi vida o solo una etapa importante. No sé si algún día podré mirar atrás sin sentir ese pinchazo. Lo que sí sé es que sobreviví a algo que pensé que me iba a destruir. Aprendí que el amor no puede sostenerse solo con costumbre y que mi dignidad vale más que cualquier miedo a empezar de cero. Y así terminó mi matrimonio. No con un portazo dramático, sino con una decisión lenta y dolorosa de elegirme a mí misma. Tal vez lo único que me quedó fue eso, la certeza de que, aunque me engañaron durante meses sin que lo supiera, al final fui yo quien decidió no seguir engañándome nunca más.